Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a mi compañero, el licenciado Guillermo López Ovalle, quien es jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva, y un servidor, Julián Pariset, director general de Vinculación y Políticas Públicas. Nos encontramos en la sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva con motivo de celebrar la 70ª novena sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este organismo descentralizado, y dado que nos encontramos la mayoría de los integrantes del Comité de Transparencia, contamos con quórum legal para poderla realizar, por lo que con fundamento en los artículos 40 de la Ley General de Transparencia, el numeral 28 de nuestro estatuto orgánico, así como el lineamiento 14 del Comité de Transparencia de esta Secretaría Ejecutiva, procedemos con esta sesión, siendo el día 19 de marzo del año 2026, bajo el siguiente proyecto de orden del día. En primer término, consultar a los integrantes del comité si se autoriza la dispensa de la lectura del acta y de los acuerdos que se someterán a consideración en los siguientes puntos del orden del día, teniendo en cuenta que los hemos recibido de manera previa para su estudio. En segundo lugar, lectura y en su caso aprobación del acta del 4 de noviembre de 2025. Tercer lugar, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Comité de Transparencia de la CCEA, por el que se amplía el plazo para la entrega de información de las solicitudes de acceso con número 426 y 526. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación de la modificación de lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes. Y punto número 5, clausura de los trabajos de la sesión. Si estamos de acuerdo, quisiera solicitar que lo manifestáramos de manera económica. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces procedemos con el primer punto del orden del día. Si estás de acuerdo, licenciado, en que dispensemos la lectura de los documentos que vamos a estar manejando en esta sesión, y para quienes nos siguen a través de la transmisión, pues daré alguna explicación breve de lo que se tratan los acuerdos que se someterán el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. En desahogo del segundo punto del orden del día, referente a la aprobación del acta del 4 de noviembre del año 2025, comentar que en esa oportunidad, en esa sesión, se vio tanto el Programa Anual de Capacitación 2026 para la Secretaría Ejecutiva. También se aprobó una clasificación de información derivada de una solicitud de acceso que tiene el número 425, en el que pedían información sobre algunos contratos de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero estos contienen información como RFCs o domicilios que fueron, digamos, testadas para proporcionarle la versión pública al solicitante y que se autorizaron en la sesión pasada. Y finalmente, alguna documentación hecha llegar por la Universidad de la Policía, la UNPOL, en la que informan en relación al cumplimiento de una recomendación no vinculante, unas sesiones de capacitación en las que, digamos, los integrantes, los que las tomaron, hicieron entrega o anotaron algunos correos personales o teléfonos, y bueno, estos datos fueron testados, pues ya que no se, digamos, para la publicación de la constancia o de la evidencia del cumplimiento de la recomendación, no era indispensable hacer de conocimiento público estos datos personales. Estos fueron los temas que se abordaron en la sesión anterior del día 4 de noviembre. No sé si tú quisieras agregar algo, Rick, para el análisis del punto. No, todo esto. Correcto. Entonces, si fuera así, y si estás de acuerdo con el proyecto de acta en los términos en los que se propuso, por favor, manifestémoslo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De manera expresa, queda aprobada entonces el contenido del acta del 4 de noviembre del 2025. En desahogo del tercer punto del orden del día, nos toca discutir y aprobar el acuerdo por el que amplían el plazo de la entrega de información de las solicitudes de acceso con terminación 426 y 526. En relación a este punto, comentarles que ambas solicitudes de información se refieren a unas denuncias que fueron presentadas ante las autoridades del órgano interno de control del Congreso del Estado como del Ministerio Público, con motivo de la investigación de unos hechos que requieren los solicitantes.
En algún sentido, uno de los solicitantes pregunta si estas denuncias fueron dirigidas a la Contraloría del Estado o si fuera dirigida a alguna comisión legislativa, se entiende, del Congreso del Estado. Sin embargo, al considerarse que en ambos casos el solicitante lo que está buscando es conocer, digamos, en relación a la denuncia misma o al contenido mismo de la denuncia, más que el hecho de si se dirigió a una autoridad específica, lo que le interesa es la denuncia en esencia, se optó por acumular, o se está optando por acumular ambas solicitudes en una misma para poderle dar una misma respuesta. A propósito de esto, la Dirección Jurídica nos comparte que no es, digamos, no se puede simplemente proceder a entregar una respuesta de manera directa porque hay limitaciones que la legislación de entrada prevé. Podemos ver el artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece algunos límites cuando se trata de estas denuncias o de documentos que se integran o que forman parte de un expediente vivo de investigación, o también, pues, específicamente y con un mandato expreso, el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que los documentos que forman parte de una investigación pues son estrictamente reservados. También la propia Ley General de Transparencia, pues en una expresión que se puede interpretar contrario sensu, nos dice que los documentos que se relacionan con los hechos de corrupción son documentos públicos cuando estos hechos han sido acreditados. Así dice la ley, por lo que contrario sensu podríamos interpretar que si los hechos de corrupción no han sido acreditados y se están investigando apenas, entonces habría limitaciones pues para poderlo comunicar de una manera más abierta, ¿no? Y esto plantea que debemos hacer un estudio en el que se pondere tanto el derecho de acceso a la información como otros derechos que son relevantes en materia de acceso a la información pública. Consideremos, por ejemplo, que el artículo 13.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su apartado A, considera que es procedente o válido limitar el derecho de acceso a la información cuando con él se está protegiendo la honra de las personas que pudieran estar participando de algún procedimiento. Y, es conocido o es algo que puede comprenderse fácilmente que quienes se encuentran involucrados en una investigación de carácter penal o de carácter administrativa, aunque ulteriormente el fallo o la sentencia del tribunal o del juzgado hubiera absuelto a estas personas, en lo que la investigación y el proceso se desarrolla independientemente de su resultado, pueden sufrir alguna afectación o denostación pues, de carácter social o laboral, ¿no? Y tener un impacto, extra o adicional a lo que procede, ¿no? Consideremos que las denuncias que se encuentran presentadas dan origen en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 211, dan origen o dan inicio a procesos. Pues la investigación inicial en materia penal inicia con la denuncia. Igualmente el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé que la denuncia, sea junto con las investigaciones de oficio o los resultados de las auditorías puedan dar origen a una investigación. Por lo tanto, estas denuncias forman parte de expedientes de investigación que están activos, que están vivos y que por lo tanto, la Dirección Jurídica pues pone a consideración de este comité que se necesita hacer un análisis más profundo. No puede simplemente entregar la copia de la denuncia como lo pretenden los solicitantes de información, sino que amerita algún análisis de cuáles son los mecanismos para poder adoptar alguna medida a garantizar en la mejor medida posible el derecho de acceso a la información. Sí, pero al mismo tiempo respetar presunción de inocencia, respetar debido proceso, respetar, otra serie de principios que deben prevalecer
pues en el desarrollo de las investigaciones por faltas administrativas o delitos de corrupción. El acuerdo que se somete a nuestra consideración el día de hoy pretende ampliar el plazo para precisamente hacer un estudio más minucioso, más cuidadoso de estas posibilidades. No sé si tú quisieras agregar algo, licenciado, al análisis. De acuerdo. Entonces, procederíamos a votar. Hemos agotado el análisis. Procederíamos a votar si es de aprobarse la ampliación del plazo para que se entregue o se responda a las solicitudes de información número 6020 8580 40 y terminación 426 y 526. Si estamos de acuerdo en el proyecto que se nos propone para ello, por favor manifestémoslo de manera expresa. Por favor. Se aprueba por unanimidad. En desahogo del punto 4 del orden del día, lectura y en su caso aprobación de la modificación a los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia de la CCEA. Estos lineamientos están sufriendo una reforma que podría explicarse de dos maneras, ¿no? Por una parte, es del conocimiento de todos que durante el año pasado las normas en materia de transparencia y de protección de datos personales sufrieron reformas o actualizaciones. Hay una nueva ley general en materia de transparencia y de protección de datos personales, y sus correlativas a nivel local también han sido reformadas. Muchas de las disposiciones que se encontraban en la legislación anterior se replican con alguna variante en la nueva normativa. Sin embargo, nuestros lineamientos de sesiones que preceden a esa época, pues aún hacen referencia a numerales que actualmente ya no corresponden, digamos, al ordinal. Entonces, por una parte se están haciendo una armonización de los lineamientos en ese sentido, y la otra parte de las reformas referentes a este lineamiento tiene que ver con establecer un régimen de suplencias que sea más operativo y claro, y que permita, digamos, operar un sistema de suplencias que nos permita enfrentar casos como en el que ahora nos encontramos, en donde el órgano interno de control de la Secretaría Ejecutiva se encuentra vacante y en este momento no hay una persona que pueda, por decirlo así, designar un suplente para que venga a sustituir la ausencia el titular del órgano interno de control, ¿no? Que en sesiones anteriores pues venía dándole seguimiento junto con nosotros a los trabajos de este comité, de tal suerte que el sistema de suplencias pues se establece de una manera más operable para que el Comité de Transparencia pueda seguir funcionando con sus 3 integrantes, mientras que en el caso de las sesiones también se agrega la posibilidad de que los integrantes puedan conectarse de manera remota. Básicamente es de lo que se tratan las reformas a los lineamientos. Y si tú no tuvieras algo más que agregar, licenciado, entonces procederíamos a la votación. Si estás de acuerdo, por favor, manifiéstalo de manera expresa. Muchas gracias. Entonces, se aprueba por unanimidad la modificación de los lineamientos de sesiones de este Comité de Transparencia, y agotados los puntos que nos convocaron a la 79ª sesión extraordinaria, la declaro clausurado, siendo las 2 de la tarde con 16 minutos del día 19 de marzo del 2026. Muchas gracias.